Monarcas o líderes sanguinarios, ya fuese por su crueldad o locura natas, han sido el punto central de la fascinación y de la controversia desde que la humanidad posee gobernantes. La combinación lo divino, el poder absoluto y la falta de contacto con la realidad cotidiana hacen que la idea de un rey o una reina de este calibre sea tan fascinante como aterrador. Aunque no está claro si los personajes mencionados a continuación sufrieron enfermedades mentales como se definen en los estándares actuales, sus vidas estuvieron marcadas por una reputación que los convierte en los líderes más despiadados de la historia. Falaris fue tirano de Agrigento, Sicilia, entre los años 570 a 544 a.C. La palabra tirano no tenía una connotación negativa en Grecia antigua, sino que el tirano era aquel que ejercía un poder de facto y no todos fueron malos gobernantes ni les faltaba el apoyo del pueblo. Pero Falaris se hizo célebre por su crueldad y lo sanguinario de sus castigos. Una vez que estuvo en el poder, se le atribuye también la práctica del canibalismo. Su más conocida crueldad fue la aplicación temprana del martirio del toro de bronce, que luego se conoció con su propio nombre y fue utilizado durante toda la antigüedad y la Edad Media. Los gemidos lanzados por la víctima debían producir desde el interior del toro ardiente un sonido semejante al mugido del animal verdadero. Falaris, dice la tradición, mandó hacer la primera prueba arrojando en el interior del toro al propio inventor, Perilo. En algunos modelos le ponían tubos, colocados en el interior de la garganta de la figura, para lograr mejor sonido y más realismo en el mugido. También algunos disponían de salida de aire especial, para que el humo saliera mezclado con incienso o diferentes aromas y, al parecer, era costumbre coger los huesos calcinados para hacerse pulseras o adornos. A Falaris se le atribuye una muerte tan violenta como las que él mismo hacía padecer. Al parecer perdió el favor del pueblo y fue derrocado luego de haber gobernado durante 26 años. Como era de esperarse, murió dentro de su artilugio favorito, el toro de Falaris. Gengis Khan. Capacidad de liderazgo, notable valentía y tenacidad demostrada en el clan Kherji. Se celebró un ritual en el que reconocieron la autoridad y liderazgo de Temujin y fue nombrado Gengis Khan, que significa emperador universal. La grandeza de Gengis Khan no se limita netamente al ámbito militar. El caudillo mongol inscribió los pedestales del nuevo imperio, su carisma le asegura la lealtad de sus soldados, creó una administración fundada en la meritocracia usando consejeros y funcionarios procedentes de los territorios conquistados y utilizó sustancialmente el empleo sistemático del terror. Después de destruir Urgench, Gengis Khan envió a su hijo Tolui a acabar con el ejército que reunía al nuevo Shah Jalal-ad-Din Minurburno. En febrero de 1221 Tolui se aproximaba a Merv cuando 400 exploradores le avisaron que salían a enfrentarlo 10.000 soldados turcos, a los que tendió una emboscada. Tras acabar con ellos se empezó a inspeccionar las defensas de la ciudad. Esta tenía apenas 12.000 soldados y estaba repleta de refugiados del este de Coralmia. El sitio duró 6 días, al séptimo Tolui asaltó la urbe, pero los defensores contraatacaron, aunque acabaron siendo forzados a retirarse al interior de las murallas. Al día siguiente el gobernador Mohir-ul-Mulk se rindió bajo la promesa de respetar la vida de la guarnición y sus habitantes. El príncipe mongol hizo que el imán Jamal al-Din lo recibiera con camellos, mulas y caballos cargados de regalos. Tras entrar apartó a 200 hombres ricos e influyentes que recibieron un trato especial. Al resto de la población le ordenó salir abandonando sus posesiones. 4 días demoraron en evacuarla. Toda la guarnición fue decapitada, incluido el gobernador. La población civil fue masacrada en campo abierto. Esa noche los 200 ricos fueron torturados para que revelaran sus tesoros ocultos. Fue una matanza peor que la de Urgench. Duró días y días, dejando un saldo de más 700.000 muertos. Solo salvaron 400 artesanos, que son enviados a Mongolia. Gengis Khan fue el fundador del primer imperio mongol. Fue un carismático y sanguinario líder capaz de exterminar poblaciones enteras, como hizo con los 700.000 habitantes de Merv, en Persia. Un conquistador que se abrió paso siendo tanto un genial estratega como un líder desalmado. Masacró ciudades enteras, atribuyéndosele más de 2 millones de muertes al ejército del líder mongol. Gengis Khan murió el 18 de agosto de 1227, antes de lograr la rendición china. Su última orden fue no divulgar la noticia de su muerte hasta que todas las guarniciones hubieran llegado a su destino y todos los príncipes se encontraran en sus campamentos. Atila.
Su tío confiaba en las habilidades de Atila, fue un hombre hábil para la guerra, utilizaba la diplomacia como estrategia y un excelente jinete, por ello le encargó la labor de negociar con los chinos que habían intentado saltear diversos asentamientos hunos del centro de Asia. Atila logró establecer la paz. Con la muerte de Rugila, Bleda y Atila son proclamados reyes del territorio huno. Este momento fue relevante porque la unificación de las tribus hunas representó para el Imperio Romano Oriente, con Teodosio II a la cabeza, un gran problema: prefería perder oro y posesiones materiales antes que hombres y territorio. Por ello, en el año 435 realizaron un pacto con los nuevos reyes hunos, en el que los romanos se comprometieron a doblar el tributo anual en monedas de oro, no realizar alianzas con pueblos enemigos de los hunos, y si las hubiera deberían romperlas, establecer un mercado libre a orillas del Danubio y entregar a los prisioneros de guerra hunos. En el año 445 Bleda muere, existió la sospecha que Atila se deshizo de él, para ser el único rey. Antes de ser nombrado rey de los hunos, Atila ya había atacado al Imperio Romano Oriente en el 440 después de Cristo. Los ataques se dieron alrededor de 10 años, durante los cuales el Imperio Romano perdió grandes extensiones, lo que hoy es Georgia, Armenia e Irán. Esta guerra llegó a su fin gracias al buen desempeño del ejército del Imperio Romano y la decisión de pagar los tributos establecidos a Atila. Con este acuerdo bilateral logran pacificar sus tierras. A cambio de ello, los hunos actuaron como colaboradores de los emperadores romanos, mediaron en calidad de mercenarios para reprimir las convulsiones internas y combatir a otros bárbaros, como los burgundios y los francos. Incluso Atila fue nombrado general honorífico de la Galia. Pero el momento de paz fue quebrantado en el año 450 cuando se descubrió un complot para asesinar a Atila, creado por Teodosio II y por Edeco, embajador de los hunos en Constantinopla. Al saber esto, Atila decidió entonces lanzarse militarmente a la conquista de una porción de las provincias de Occidente. El ejército huno había desarrollado un ejército de infantería de gran calidad, diferían de otras tribus bárbaras en la frontera romana por su habilidad para realizar asedios exitosos en ciudades fortificadas. Su éxito fue tal que en el siglo IV los hunos dominaban grandes extensiones entre los ríos Don, Danubio y Volga y los mares Negro y Báltico, habían sometido a los germanos, alanos y sármatas que vivían allí. Por ello, los hunos fueron considerados por sus contemporáneos como una raza salvaje, voluble, apasionada por el oro y buenos guerreros. La tribu de Atila fue una de las más avanzadas en lo concerniente al uso y fabricación de armas. En el año 453 después de Cristo, Atila muere en su palacio luego de la celebración de su matrimonio con la germana Íldico, una bella doncella. El rey huno sufrió una hemorragia nasal sufrida por una caída. Atila en su reinado de 20 años aportó a los pueblos hunos la unificación de las tribus, creación de grandes empresas de conquista, un ejército poderoso y el crecimiento notable del imperio. Desafortunadamente todo esto desapareció tras su muerte. En suma se dio una fuerte peste que dejó diezmados a los hunos y un fuerte ataque encabezado en el 454 por Arderico, el cual destruyó el imperio que estaba en manos de los hijos de Atila, forzando su retirada hacia la zona del Volga. Calígula. El emperador romano Calígula tiene sin duda un papel destacado entre los personajes más despiadados de la historia, y eso que no llegó a cumplir 28 años. Vivió entre el 12 y el 41 de nuestra era, y los historiadores de su época ya lo describían como un hombre profundamente desequilibrado. Calígula afirmaba que era el mismo Júpiter, por lo que blandía un rayo como el que ostenta una espada. Mandaba flagelar o incluso matar a cualquiera que interrumpiese la actuación de su amante favorito, el actor Mnester. Enviaba a personas del público a hacer comidas por los leones en la arena del circo. Entre sus muchas locuras, el emperador nombró cónsul de Roma a su caballo Incitatus. Incluso se le acusa de haber tenido sexo con las mujeres de sus súbditos, de asesinar nada más que con el propósito de divertirse y de llegar a provocar hambrunas debido a los grandes gastos que realizó para construir una estatua de sí mismo para que todos tuviesen devoción por él. En el año 39 se dio un grave deterioro de las relaciones entre Calígula y el Senado, pues este último se había acostumbrado a una relativa autonomía, hasta que llegó Calígula y todo cambió. Los senadores se constituyeron así en una resistencia política para el emperador, tenía que liquidarlos, pero ¿cómo? Y en el punto de decadencia moral que Calígula había alcanzado, la respuesta no fue complicada. Revisó los casos de traición acontecidos durante el gobierno de Tiberio, y en base a esos documentos hizo interpretaciones exageradas y arbitrarias para decir que muchos senadores no eran confiables, mandándolos a ejecutar.
Cualquier cosa bastaba para ser acusado por delitos de lesa majestad, y así muchos senadores fueron marcados con fuego, enviados a trabajar a minas o a reparar carreteras, encerrados en jaulas, en cuatro patas, para humillarlo más, lanzados a los feroces leones, abiertos en canal con sierras o, si tenían suerte, simplemente enviados a correr detrás de su carroza, o obligados a permanecer de pie mientras él comía deliciosos manjares y se reía viéndolos sufrir hambre y sed. Pero las humillaciones sufridas por los senadores no se limitaban a lo descrito anteriormente. Recuérdese que los hombres adinerados solían conseguir mujeres bellas y tener hijas bellas, pues ellos, y algunos otros miembros de la alta sociedad, padecieron la degradación sexual sin precedentes que Calígula impuso para conseguir más dinero. De ese modo, muchas habitaciones del palacio fueron convertidas en secciones de un gigantesco aparato estatal de prostitución de lujo, donde las esposas, las hermanas, y las hijas de los senadores y de otros infortunados, ofrecían sus bellos cuerpos a elevadísimos precios, que los clientes frecuentemente pagaban con dinero que los mismos esposos, padres o hermanos de las prostituidas, eran obligados por Calígula a prestarle. Sobre su muerte, esta fue un asesinato planeado por 3 hombres, liderado por Casio Querea y ejecutado por él y otros pretorianos, aunque se sabe que muchos senadores, militares y otras personas sabían, pero existía una actitud de complot y nadie habló porque todos querían ver muerto al tirano sádico y demente. Así, se quedó al tenderle una emboscada cuando saliese de los Juegos Palatinos, a través de una galería subterránea, y Casio Querea, que era un viejo pretoriano y conocía al emperador desde niño, había sido un destacado oficial de Germánico, pidió ser el primero en hundirle un puñal, ya que, como señala Suetonio, Calígula insultaba sin cesar su vejez y nunca le dirigía más que palabras ultrajantes, tratándole de cobarde y afeminado. Si se presentaba a pedirle la consigna, le contestaba Priapo a Venus. Si el tribuno se adelantaba a darle gracias por algo, él le presentaba la mano a besar en forma y con movimientos obscenos. De ese modo, cuando durante la mañana del 24 de enero del año 41 Calígula salió de los Juegos Palatinos desplazándose solitariamente por una galería subterránea, se encontró con Querea y este le pidió la contraseña. La galería subterránea era una salida secreta. Pero, antes de que terminara de responder, sintió el puñal de Querea clavándose con saña entre su cuello y su clavícula. Aterrorizado, Calígula intentó correr mientras Querea lo insultaba, pero Cornelio Sabino lo apuñaló, y después todos y cada uno de los conjurados le hundieron sus armas de metal, atravesándolo como 30 veces, entre todos, y dejándolo allí en el suelo, con las carnes abiertas y la sangre manando por todas partes y... Cuando los guardaespaldas germánicos de Calígula se percataron de lo sucedido, asesinaron a todos los conspiradores que pudieron, así como también a senadores y civiles inocentes que estaban cerca en aquel momento, o al menos esto cuenta Flavio Josefo. Sea cual sea la verdad sobre esos detalles, los conspiradores sobrevivientes asesinaron a la esposa y a la hija de Calígula. Cesonía, su esposa, fue apuñalada. Entretanto, la perversa niña fue estampada contra un muro, tan fuerte que se le reventó el cráneo y sus sesos se esparcieron por el suelo. Bueno amigos, hasta aquí con el video, espero haya sido de su agrado. No olviden suscribirse. Y no olviden activar la campanita de las notificaciones. Agradeceré mucho sus comentarios, opiniones y sugerencias. Y recuerden, la realidad siempre será más extraña que la ficción.